por pregunta porque hay algunas cosas que creo que ya las tenemos en cuenta, pero vamos a ir, o sea, voy a intentar tocar todos los temas, pero solamente las cosas más importantes que de hecho les va a venir sí o sí. Entonces, bueno, los primeros temas que vinieron fue lípidos, ¿verdad? Entonces ya, voy a darle prioridad a lípidos y proteínas. Y metabolismo, vamos a ir con full fe. Pero, a ver, chicos, lípidos uno, que esto no sé si era, sí, es esto. Ya, lípidos creo que lo han hecho con el doctor Guija, así que si es así, ya está tranqui. Ya, no sé si hice alguna pregunta de eso específicamente, pero chicos, rápido. ¿Cuál es? A ver, lípidos uno, chicos, eso tiene que ver con, empezábamos hablando de las sales biliares, ¿se acuerdan de los ácidos biliares, de las sales biliares que se formaban a partir del colesterol en el hígado? ¿Cuál era la enzima? ¿Se acuerdan, chicos? ¿Cuál era la enzima que, o que generaba estos ácidos biliares en el hígado a partir del colesterol? ¿Se acuerdan? 7-alfa hidroxilasa. Exacto, muy bien. Muy bien, 7 alfa hidroxilasa. Bien, les voy a explicar esto en palabras sencillas, ¿ok? Y de ahí vamos a arrancar, ¿ok? Chicos, colesterol 7 alfa hidroxilasa. Tenemos una coenzima, ¿verdad? La vitamina C. Nos daba automáticamente dos ácidos biliares primarios, ya primarios, ¿ya? Y estos se conjugaban con dos aminoácidos, taurina o glicina. No, no se olviden del o glicina. Estos se iban hasta las vesículas biliar y en la vesícula biliar se almacenaban y luego se liberaban en bilis en el duodeno. Bien, ya chicos, acá em, pasaba directo al ilion y acá es en donde va a suceder una desconjugación. Es verdad que antes estaba conjugado, pero acá se va a desconjugar. ¿Por quiénes? Por las bacterias de la microbiota intestinal. Estas desconjugaban las sales biliares primarias conjugadas y de una vez hayan sido desconjugadas, se absorbían otra vez en el ilion, pasaban por vena porta y volvían al hígado. Pero no solamente en el ilion, principalmente también puede ser en el colon, se desconjugaban, sino que también se sintetizaban ácidos biliares secundarios, ¿ya? Y estos ácidos biliares secundarios eran absorbidos en el ilion por vena porta, ingresaban al hígado y acá se conjugaban, perdón, otra vez con glicina y taurina y se formaban las sales biliares, pero ya no primarias, sino secundarias. ¿Ok? Entonces así tenemos las sales biliares primarias y sales biliares secundarias. Las sales biliares se llaman sales biliares cuando están conjugadas, ya sea con glicina o con taurina. Ya, estos eran lo que les estaba diciendo. Acá está lo de glicina o taurina, que los puede conjugar. Acá estaban la 7 alfa hidroxilasa, colesterol y ya. Y los ácidos biliares primarios, uno era el quenodesoxicólico y luego teníamos al cólico, si no me equivoco, o litocólico. ¿Ya? Y de ahí estos se conjugaban y nos daban acá está el litocólico, no, perdón, litocólico y cólico es los secundarios. El que no desexicólico y no sé cómo me acuerdo el otro, es el primario. Y estos dos se conjugaban con taurina y con glicina y nos daban las sales biliares, primarias y secundarias. Ya sabemos cómo se da, ¿verdad? En esto de acá. Y las sales biliares tenían dos funciones muy importantes. Primero, la emulsificación de las grasas. Acuérdense que tenemos unas gotas grandes de grasa que no se pueden absorber, así que estas se tienen que dividir en pedacitos. ¿Ok? Y esto lo generan las sales biliares. Ahora, no se olviden que las sales biliares que emulsificaban estas grasas van a ser anfipáticos, o sea, tiene una parte polar y una parte no polar, o una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica. Bien, acuérdense de las micelas, chicos. Las micelas simples, ¿de qué están compuestas? Las micelas simples. Es importante que diferenciemos micelas simples con micelas mixtas. ¿Ya? ¿Una diferencia o algo que me puedan decir de micela simple y micela mixta? Solo estos formamos sales biliares. Ya, ajá, las micelas simples solamente están hechas por sales biliares. Muy bien. Ahora, las micelas mixtas, estas estaban compuestas por más, por
espérense, lo muestro acá. Colesterol libre, beta monocilglicerol, alfa monocilglicerol, ácidos grasos no esterificados en general, fosfolípidos y vitaminas liposolubles. Ahora, ¿cómo es que se daba todo esto? Bueno, primero se forman las micelas simples, ¿ya? Que son más pequeñas y son solamente compuestas por sales biliares. Bien, vamos a ver que acá hay una lipasa gástrica lingual y gástrica y lingual, pero la verdad su función es muy vaga, o sea, muy escasa. La lipasa pancreática es la que principalmente tiene su efecto, que es la que vamos a ver aquí. La hidrólisis de triglicéridos. Chicos, este es un triglicérido, ¿verdad? Estamos hablando de las de grasas que son principalmente triglicéridos, ¿ok? Entonces, estos triglicéridos, como su nombre lo dice, tiene un esqueleto de glicerol y 3 ácidos grasos no esterificados. Bien, chicos, nosotros tenemos que hidrolizarlo, o sea, tenemos que cortar estos ácidos grasos. Esto se encarga la lipasa pancreática. Ahora, ¿cómo ayuda la colipasa? Chicos, ¿se acuerdan qué hacía la colipasa? ¿Alguien se acuerda? La protegía de la inhibición de las sales biliares. Exacto, muy bien, Matías, exacto. La protegía a la lipasa pancreática de la inhibición de las sales biliares. Y esto hacía que la lipasa pancreática hiciera su función y empezara a cortar estos enlaces de los ácidos grasos no esterificados. Pero, ojo al piojo, que solamente esto lo hacía en 2 enlaces, ¿verdad? En el 1 o en el alfa 1 y en el 3. En cambio, en el 2 no. Así que, bueno, ahí vamos a ver un proceso diferente que va a hacer que este 2 se pueda hidrolizar. Primero la lipasa pancreática eliminaba el primero. Se liberaba un ácido graso no esterificado y todavía nos quedaba un diglicérido porque tiene 2 ácidos grasos. Y luego, otra vez, la lipasa pancreática hacía su efecto, obviamente en el tercer espacio, en el tercer enlace, y otra vez se liberaba otro ácido graso no esterificado y nos quedaba un beta monacilglicerol. Bien, solamente ¿por qué? Porque es monoacilglicerol, solamente tiene un ácido graso y en el enlace beta, ¿ok? En el espacio beta. Ahora, es verdad que aquí no hace efecto, así que vamos a tener que mover este, ya sea en el primero o en el tercer enlace, para que pueda cortar esta lipasa pancreática, este enlace. Y eso lo hacía con la isomerasa. De una vez ya llega el alfa monocilglicerol, este lo corta, otro ácido graso no esterificado y ahora sí tenemos el glicerol libre. Bien, ahora chicos, el glicerol puede formar parte de la micela o no. No, porque es hidrofílico. Muy bien. Matías está carriendo hoy día. Venga, me asesoró. Ya, muy bien. Entonces, el glicerol no ingresa a la micela. No ingresa porque este puede viajar totalmente tranquilo. Acuérdense que las micelas lo que hacen es encargarse de que estos compuestos puedan viajar considerando que están en un ambiente acuoso y como ellos son hidrofóbicos, tienen que mantenerlos acá adentro y los puedan transportar hacia dónde, hacia las microvellosidades de los enterocitos. ¿Para qué? Para que puedan ser absorbidos. Acuérdense que estas sales, biliares y todo esto, lo va a entregar al enterocito para que, y ahí vamos a verlo. Acá, de una vez haya terminado estas sales biliares y los triglicéridos se hayan hidrolizado y se hayan formado los ácidos grasos no esterificados y el glicerol van a formar la micela mixta. Ya chicos, la micela mixta tiene todo esto de acá, todos estos compuestos, que son compuestos que son hidrofóbicos, o sea que necesitan de la micela para transportarse hacia las microvellosidades. Bien, bueno, acá tenemos algunas enzimas importantes, pero lo vamos a ir pasando porque creo que lo podemos ver después. Acuérdense que antes de llegar a los enterocitos y a sus microvellosidades hay una pequeña zona acuosa. Bien, hay una pequeña capa, es bastante grande, considerando el tamaño de la micela, que es una aprox de 10 micras, la micela mixta. Ya, la micela simple es un poquito más chiquita todavía y esta tiene que cruzar hasta las microvellosidades en donde va a dejar todos estos compuestos que estaba llevando. Y claro, chicos, nosotros antes los hidrolizamos, así que de una vez dentro del enterocito estos tienen que volver a juntar y generar una resíntesis intestinal. Entonces, si antes teníamos todo separado, ahora vamos a empezar a juntarlo. Bien. Vamos a volver a formar el triglicérido que antes hidrolizamos, ahora lo vamos a tener que volver a formar. Ya chicos, de todos los compuestos que yo les dije que formaban parte de la micela mixta, ¿cuál es el que más forma el triglicérido? O bueno, no sé si me dejan entender. ¿Cuál de todos estos compuestos es el que forma más triglicéridos de la micela mixta? ¿Se acuerdan?
beta monacilglicerol. Ujú. Bien. Bien, Matías. Ya, el beta-monacilglicerol. Ese permite formar el triglicérido aproximadamente de un 70%. Más que el alfa-monacilglicerol, que también puede formar triglicéridos, y mucho más que los ácidos grasos no esterificados, que también pueden formar triglicéridos. ¿Ok? Y como yo les dije, este beta-monacilglicerol es prácticamente un glicerol con su pequeño ácido graso no esterificado. Ahora, chicos, yo les digo que, o sea, yo quiero hacer una resíntesis intestinal, quiero volver a meterle todo, quiero volver a formar el glicerol, pero el glicerol tiene 3 ácidos grasos no esterificados. Acá hay uno, necesito 2 más. Entonces los otros ácidos grasos no esterificados van a empezar a juntarse, pero no se olviden que los ácidos grasos primero se tienen que activar para poder juntarse y para poder formar el triglicérido. ¿Ok? Y estos ácidos grasos se activan ¿con qué? Con esta enzima tioquinasa. Y estos ácidos grasos cuando son activados se llaman acil-CoA. Y cuando ya se forma la acil-CoA, estos se van a empezar a unir. ¿Por quién? Por la aciltransferasa, que mucha ciencia tampoco tiene. Aciltransferasa empieza a juntar los acil-CoA, que son los ácidos grasos activados, en este esqueleto de glicerol con su beta-monocilglicerol, bueno, con su ácido graso no esterificado en el segundo enlace y forma el triglicérido. Bien. Bien, y además, vamos a ver también colesterol. Acuérdense que nosotros tenemos el colesterol libre en la micela mixta. Chicos, el colesterol libre no se almacena, ¿ok? No se almacena. Entonces, si nosotros vamos a hacer la resíntesis intestinal, tenemos que esterificar al colesterol. Y se esterifica con un ácido graso activado, obviamente, con esta enzima ACAT, y se forma el éster de colesterol. Esto se da en el enterocito cuando haya llegado, ¿ya? O sea, se vuelve a formar todo lo que antes lo descompusimos, no sé, todo lo que desintegramos para que pueda viajar hacia el enterocito, hacia las microvillosidades del enterocito, se va a volver a juntar, se va a volver a sintetizar, la resíntesis. Ya. Bien, ahora, ok, ¿las sales biliares se pueden excretar? Sí, se pueden, o sea, se pueden eliminar a través de las heces, sí, pero un porcentaje muy pequeño, muy pequeño. La circulación enterhepática prácticamente es el reciclar las sales biliares o los ácidos biliares. Y acuérdense que todo lo que se elimina se vuelve a sintetizar, es totalmente retroalimentado, ¿ok? Entonces, sí eliminamos, pero una parte muy pequeña. Y podemos reciclar el ácido biliar o, bueno, las sales biliares hasta 2 veces. Y esto se reabsorbe ¿dónde? En el ilion principalmente. ¿Ya? Listo. ¿Qué más? Kilomicrones. Chicos, los kilomicrones, ¿qué traen? ¿Lípidos exógenos o endógenos? Exógenos. Exógenos, muy bien, exógenos. Son lípidos de la dieta, o sea, de lo que nosotros consumimos. Estos lípidos exógenos que va a estar trayendo los kilomicrones van a llegar también al enterocito. ¿Para qué? Bueno, para que desde el enterocito, perdón, van a llegar hasta dónde? Probablemente hasta el tejido adiposo para dejar estos triglicéridos, este contenido que tienen, y lo van a llevar principalmente para almacenarlo, para generar energía, etcétera. Chicos, los kilomicrones principalmente tienen una apolipoproteína, ¿ok? Estas son lipoproteínas, ¿ok? Los kilomicrones son una lipoproteína. Tenemos 4 lipoproteínas, ¿ya? Probablemente incluso un poco más. Estas lipoproteínas tienen proteínas dentro, pero no se llaman proteínas, se llaman apolipoproteínas, ¿ok? Y la principal, o bueno, chicos, ya a ver, ¿cuál es la proteína o la apolipoproteína característica de un kilomicrón? B48. Exacto, exacto, muy bien. No, espérate, me estoy confundiendo. Sí, está muy bien. El B48. Espérate. Ya, se me rayó mi cosito. Bueno, el B48 es el más característico del kilomicrón. Si a ustedes les aparece una pregunta que dice APO B48, automáticamente saben que es de los kilomicrones. Ya, ahora sí ya me funciona. APO B48. Ahora, chicos, cuando llega al tejido adiposo, estos kilomicrones, ¿se acuerdan que había no quiero decirlo, pero siento que se los voy a decir. Nosotros teníamos que dejar ahí nuestro contenido, nuestros triglicéridos, y había una enzima
que se encargaba de cortar otra vez los triglicéridos en ácidos grasos y en glicerol. ¿Se acuerdan cómo se llama esa enzima? Lipasa lipoproteica. Y ajá, exacto, muy bien, la lipasa lipoproteica. ¿Y esa se unía a qué apolipoproteína para activarse? ¿Se acuerdan? Al APOC2. C2. C2. ApoC2, ApoC2 con la lipasa lipoproteica. Ahora, chicos, la insulina, ¿cuál es su papel? La insulina solamente aumenta la expresión de ApoC2, más no activa la lipasa lipoproteica como tal. ¿Ok? Así que no se vayan a confundir como tal. No se vayan a confundir. La insulina solamente estimula la expresión de o estimula la síntesis de estas apolipoproteínas, pero no la activa. Solamente está activada la ApoC2 con la lipasa lipoproteica. Ya solamente la insulina es lo que hace es aumentar su expresión, nada más. Y una vez se haya juntado este ApoC2 con la lipasa lipoproteica, se va a empezar a liberar triglicéridos, se va a liberar como ácidos grasos y glicerol. ¿Los ácidos grasos pueden penetrar el tejido adiposo? Ay, no. ¿El glicerol puede penetrar el tejido adiposo, chicos? No, ¿Por qué? porque no tiene gliceroquinasa. Muy bien, no tiene la gliceroquinasa. ¿La gliceroquinasa solamente está en qué órgano? Hígado. 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 Muy bien, chicos, muy bien. Hígado. Entonces sería inútil que el glicerol ingresara al tejido adiposo. Automáticamente se va al hígado para empezar a hacer su proceso. Principalmente esto trata de buscar energía. Los ácidos grasos que vamos a estar dejando en el tejido adiposo van a ser principalmente utilizados para procesos sintéticos. Acuérdense que estamos en un momento de recién ingestión, de postprandial. Entonces, cuando estamos en una fase postprandial, todos los procesos anabólicos y sintéticos están en su 100%, a diferencia de los procesos degradativos o catabólicos. ¿Ya, chicos? Bien, creo que eso es lo más importante. Y otra cosita más, ¿cómo se llaman las apolipoproteínas que se encargan de recepcionar este kilomicrón con el tejido adiposo? ¿Se acuerdan? ApoE y P. ApoE y ApoPE. Muy bien. ApoE y ApoE. Bueno, es que estaba también. ApoE y ApoPE. Bien, chicos. Ok. Ok, ese es lípidos 1. No sé si hubo alguna pregunta de lípidos 1 que la verdad no recuerdo muy bien. Creo que no hice mucho de eso. Em, no, si no, igual vamos a ir viendo un poquito más ahí. Ok. ah, ya sí, no les hice ninguna pregunta, creo. Ok, esta pregunta creo que tiene más que ver con lípidos 2, así que vamos a verlo súper rápido ya, para poder responderlo. No, mejor respóndemelo primero. Chicos, las HDL transportan colesterol desde tejidos periféricos al hígado, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Verdadero? ¿Todo verdadero? Alguien dice falso. Ujú. ¿Quién es su contraparte de la HDL? LDL. 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 ApoC2 activa la lipasa lipoproteica. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 La ApoE permite el reconocimiento de los remanentes por el hígado. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Exacto. Verdadero. Las LDL se forman por degradación de las VLDL. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Ujú. Y por último, los kilomicrones se sintetizan en el hígado. No, penicilina. En el En intestino. el... Exacto, muy bien, chicos. Muy bien, Daniel. Muy bien, Matías. Exacto, así que, bueno, era 1, 2, 3, 4. Ya, es así. Bueno, ¿cómo sucede esa partecita de lípidos 2? Que creo que nos quedamos ahí un poco. Lipoproteínas son 4. En realidad, hasta podría decirles yo 5, pero vamos a decir que son 4. Los kilomicrones, chicos, ya saben, ¿no? Exógenos. Las que tienen, bueno, vamos a posicionarlo así para que sea un poquito más sencillo. Vamos a ver dos parejas que son disparejas. Los kilomicrones y las VLDL, que hacen lo mismo, pero diferente manera. Y las LDL y las HDL que hacen lo contrario, literalmente.
Bien, los kilomicrones son lípidos exógenos, las VLDL son lípidos endógenos. Lípidos exógenos que consumimos en la dieta y lípidos endógenos son que nosotros sintetizamos triglicéridos. Así que también vamos a formar estas VLDL. Ahora, si los kilomicrones son transportadores de lípidos exógenos, tienen que recepcionar estos lípidos ¿de dónde? En el enterocito, porque nosotros cuando comemos esta comida va al estómago y al intestino para ser absorbida, ¿verdad? Entonces desde ahí parten los kilomicrones para poder llevarlo al tejido adiposo y demás órganos. Bien, las VLDL van a ser lo mismo, pero estas van a ser sintetizados ¿en qué órgano, chicos? Hígado. Muy bien, Hígado. muy bien, así que lo dijo. Muy bien. Y van a ir también al tejido adiposo. Ahora, ojo al piojo que también puede ir al tejido muscular, pero principalmente va al tejido adiposo, ¿ya? Bien, ahora, si el ApoB48 es el característico de los kilomicrones, ¿cuál es el característico de las VLDL? OV100. Muy bien, B100, ApoB100, que ambas se transcriben del mismo gen, solamente que uno se transcribe en un 48% y el otro se transcribe en un 100%. Esa es la única diferencia. Bien, vamos a pasar un poquito. Los kilomicrones ya los hemos visto, las VLDL, ok. Bueno, acá vamos a ir, prácticamente hacen lo mismo que los kilomicrones, como les digo, pero simplemente que empiezan desde otro lado, ¿no? Acá, si se dan cuenta, empezamos desde el intestino delgado, desde los triglicéridos de la dieta, son exógenos. Y primero va por vía linfática, ¿verdad? Ese es un dato importante también, va por vía linfática. Y bueno, acá está el kilomicrón naciente, luego genera en los tejidos extrahepáticos, que puede ser tanto tejido adiposo, como les digo, también puede ser tejido muscular. La lipasa lipoproteica libera glicerol, ácidos grasos. El ácido graso sí se queda, el glicerol se va al hígado por la gliceroquinasa y bueno, lo que queda es remanentes de kilomicrón. Que principalmente remanentes es perder las apolipoproteínas, disminuir su tamaño, pero lo que siempre tienen es su ApoE. ¿Por qué? Porque esto es el que lo reconoce con los demás órganos. Y el hígado se encarga de recepcionar estos remanentes de kilomicrones, así que el ApoE lo necesita tener todavía, ese no lo pierde. ¿Ya? Ahora, si se dan cuenta, y miren, el HDL se dan cuenta que dona. El HDL tiene esa función, principalmente el HDL dona a todos los lipoproteínas sus apolipoproteínas, o sea, sus apo algo, ¿ya? Las HDL se encargan de eso, de donar sus apo algo y de surtirlas bien a estas lipoproteínas. Bien, estas son las VLDL que, como les digo, hacen prácticamente lo mismo, pero obviamente no nacen desde el intestino porque no son triglicéridos exógenos, pero sí parten desde el hígado porque son triglicéridos endógenos. Y es prácticamente, como les digo, lo mismo. Lipasa lipoproteica, todo eso, ya. Sí, ya. Ok. Verdad. Uy, casi me olvidó. Chicos, como les había hecho la pregunta en el Forms, las VLDL botan su remanente, pero su remanente no es remanente de VLDL, es IDL, que son lipoproteínas de densidad intermedia. Por eso les digo que podrían ser hasta 5 lipoproteínas IDL, pero de esto prácticamente no se habla nada más que solamente es parte del remanente, pero luego se forman las LDL. Por eso normalmente les dicen, ¿dónde nacen las LDL? Las LDL principalmente nacen en el vaso o en el medio sanguíneo, porque no nacen en un tejido como tal, sino en este proceso de remanente, de que vayan perdiendo polipoproteínas y se forma la LDL. Esta LDL es la contraparte de HDL y va a ser un proceso diferente. Si se dan cuenta, las HDL y las LDL son consideradas como el colesterol bueno y el colesterol malo. ¿Ya? Ahora, chicos, yo les pregunté, HDL se encarga de transportar colesterol desde los tejidos hacia el hígado. Digamos que recoge todo el colesterol y lo lleva al hígado. Las LDL hacen lo contrario. Agarran el colesterol, reciben el colesterol y se encargan de repartirlo a todos los tejidos. Entonces, por eso se considera como bueno y como malo, ¿ya? Ok, las LDL entonces van a dejar su colesterol en todos los tejidos. ¿Y cómo sucede esto? Esto se da por la captación de LDL. Principalmente son vesículas que se forman, ¿ya? Cubiertas de una proteína que es la clatrina, que no sé si la escribí por acá. Acá está, la clatrina.
¿Ya? Y se forman enzimas proteolíticas, al final se va a unir a endosomas, al final la vesícula va a liberar, se va a quedar prácticamente las LDL que van a dejar su colesterol y principalmente simplemente es eso, se genera una endocitosis en donde se forma una vesícula, se cubre la vesícula con clatrina, se va a empezar a sintetizar de enzimas hidrolíticas a enzimas proteolíticas y bueno, van a simplemente van a empezar a dejar todo su contenido de colesterol, estas LDL. Bien, en estos tejidos extrahepáticos. Ahora, a diferencia de las HDL que hacen el transporte inverso de colesterol, porque hacen lo contrario. Ahora, el proceso de las HDL es un poquito más complejo, ¿ya? Pero lo vamos a tratar de achicar muy rapidito. Creo que alguien me pidió justo lo del CET, el CETP. ¿Ya? Eh, bien, chicos, vamos a memorizarlo así. Pre-HDL, HDL3, HDL2 y ya. Pre-HDL, HDL3 y HDL2. Acuérdense que el pre-HDL principalmente tiene una forma discoidal, ¿ok? Una forma un poco aplanada. En cambio, el HDL2 ya tiene una forma más esférica, o sea, más redondita. ¿Cuál es la diferencia como tal? Em, Principalmente nosotros tenemos colesterol libre dentro de estas HDL. Luego nosotros tenemos, o cómo la hacemos engordar, la engordamos llenándolo con ésteres de colesterol. ¿Y de dónde vamos a tener estos ésteres de colesterol? Desde la bicapa lipídica que forma estas HDL. Acá vamos a encontrar algo. La lecitina, ¿se acuerdan de esa? Fosfolecitina. Uy, mi lapicito, lo está dando todo. Fosfolecitina, ¿ya? Que son prácticamente, son fosfolípidos que tienen ácidos grasos, pero cuando estos ácidos grasos, acuérdense que, chicos, yo les dije, el colesterol libre se esterifica cuando yo le dono una ACIL-CoA, ¿se acuerdan? En la resíntesis intestinal que acabamos de ver. Entonces, eso es lo que va a hacer. Mi bicapa de fosfolípidos le va a donar un ácido graso a este colesterol libre para que se esterifique. Y de una vez se esterifique, este colesterol libre, que antes estaba acá afuera, o bueno, que estaba acá, afuera el colesterol libre, se esterifica y va a ingresar adentro de la HDL. Y esto hace que como vaya ingresando más colesterol, ésteres de colesterol, la HDL se vaya engordando, se vuelva un poquito más esferita, como una esfera, ¿ok? Redondita. Y así se va madurando el HDL. Bien. Ya. Ahora, ¿quién se encarga de hacer este proceso en donde va a empezar a liberar estos ácidos grasos? Acuérdense que los fosfolípidos son prácticamente lo mismo que un triglicérido, pero con un ácido graso menos. ¿Ok? Los fosfolípidos tienen 2 ácidos grasos y el triglicérido tiene 3. ¿Ya? Entonces, esa es la única diferencia. Entonces, cuando yo tengo ese lisofosfolípido, que es la lisolecitina, ¿ok? Ya, cuando yo le quito este ácido graso, simplemente va a quedar una lecitina, sí, a secas. Y esta lecitina no necesita quedarse ya. Así que es totalmente hidrofílica, así que esta se libera de la membrana y viaja solita la lecitina. Ya no es necesario que siga formando parte de. Solamente sirve para donar su ácido graso y esterificar el colesterol. Nada más, no hace más. ¿Ok? Chicos, esta LCAT, que es la lecitina colesterol aciltransferasa, ya, lecitina colesterol aciltransferasa. Esta de acá es una enzima que se va a activar con ¿qué apolipoproteína de las HDL, chicos? ¿Cuál era la apolipoproteína que la activaba? Creo que era la APOA1. Ajá, exacto. Muy bien, no dudes. ApoA1. Bien, esta ApoA1 es la más importante, la característica, así, así como la ApoB48 para las kilomicrones, para las HDL. ¿Ok? Ya. Y, ok, entonces esta ApoA1 con la lecitina colesterol desiltransferasa va a empezar a hacer ese trabajo de pasar de la membrana fosfolipídica, ¿verdad? La bicapa de fosfolípidos y va a empezar a esterificar todo este colesterol, se va a empezar a volver una HDL un poquito más esférica y al final se va a ser recepcionada por el hígado a través de este receptor, SRB1. ¿Bien?
Y bueno, deja todo su contenido de colesterol. Ok, ya, perfecto. Ahora, chicos, no sé quién me preguntó, no me acuerdo. Lo del set, esta enzima que me decía, no entiendo muy bien cómo sea. Esta se encarga de hacer un intercambio de colesterol y triglicéridos con dos lipoproteínas que principalmente tienen triglicéridos, que son la VLDL, hay chispas, la VLDL y la LDL. Y acá tenemos la HDL. Ok, creo que era como un triángulo su grafiquito. La verdad, no lo recuerdo muy bien, pero era como un triangulito. Y esta enzima se encargaba de pasar, prácticamente es, chicos, acuérdense que el HDL se caracteriza por tener colesterol. En cambio, las VLDL y LDL principalmente, bueno, la VLDL al menos, tiene principalmente triglicéridos. Entonces lo que vamos a hacer es un change, ¿ok? Un intercambio entre ellas. La HDL va a donar su colesterol y las VLDL y la LDL va a donar sus triglicéridos. ¿Cuál es el fin de esto? El fin de esto es que si bien el HDL no necesariamente va a recepcionar o bueno, va a dejar en el hígado su colesterol, puede llegar el colesterol al hígado sin necesidad del HDL y puede ingresar por VLDL o LDL. ¿Ok? O sea, prácticamente es que tenga diferentes dianas, ¿ok? Diferentes puntos de llegada de colesterol, sin necesidad de que únicamente sea HDL. ¿Ok? Es una alternativa para que llegue el colesterol al hígado. Y ahora, otra cosita más, chicos, importante. Las HDL cuando llegan al hígado y son recepcionadas por este SRB1 van a ser recicladas, ¿ok? Estas son recicladas para volver a hacer todo este proceso. Bien. Ya. Pasamos. Ok, esta de acá, chicos, yo les diría que no se lo aprendan, pero la verdad es que sí puede que se lo pregunten, así que mejor si se lo aprenden. Que son full memoria nada más. Ya. Em, Síntesis de ácidos grasos me parece que sí es importante. No sé si hay alguna pregunta de eso. Ah, ya. No, no hay nada. No hay nada. Dime. ¿Me dijeron algo? No escuché. Ya. Ya, creo que. Ok. ¿Cuál es la...? Ay, no, ya se los puse, ¿no? Qué tonta. Bueno, ya, ¿cuál es la enzima principal en la síntesis de ácidos grasos? Igual está ahí. La acetilcocarboxilasa. Exacto, muy bien. La acetilcocarboxilasa. Ya. Chicos, ¿se acuerdan de vía glucolítica? Carbohidratos es mi tema favorito. Ya, vía glucolítica, chicos. ¿Glucosa llega a dónde? ¿Hasta cuál es el punto final de glucosa? Vía glucolítica. Piruvato. 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 Muy bien, chicos. Piruvato. Glucosa, piruvato. De aquí, ¿qué pasaba? ¿A dónde se iba? ¿Qué hacía? Por la piruvato deshidrogenasa formada acetil-CoA. Ya, formaba acetil-CoA. ¿Y esto se daba en qué espacio de la célula? Ahí eso ya en la mitocondria. Exacto, en la mitocondria. ¿Y por la piruvato descarboxilasa qué forma? O sea, el acetato. Ujú. Ah, oxalaceto. Bien, piruvato deshidrogenasa, vamos a ponerle así. Y acá piruvato carboxilasa. Ya. Bien, chicos, de una vez esto sucedía en la mitocondria. Acuérdense que este no sale de la mitocondria como acetil-CoA o como oxalacetato. Acuérdense que esta no sale de la mitocondria, sí. Así que tenía que formar algo. ¿Qué formaba para que pueda salir de la mitocondria? Estos dos. Citrato. Citrato, muy bien. Muy bien, Valeria. Citrato. Por la citrato sintasa. Tampoco es mucha ciencia con esa enzima. Y de una vez haya salido el citrato, hay
una enzima que se llama citrato liasa que vuelve a formar el acetil-CoA que no podía salir antes. Una partecita de este acetil-CoA forma colesterol, pero otra partecita de este acetil-CoA va a ser oxidada por la acetil-CoA carboxilasa. Esta de acá, de acetil-CoA carboxilasa, es mi enzima limitante, reguladora, principal en esta síntesis de ácidos grasos. Y forma malonil-CoA. Luego este malonil-CoA va a formar, por el ácido graso sintasa, va a empezar a formar el principal precursor ácido graso que tenemos, que es el ácido palmítico de 16 carbonos, que lo utilizamos de ejemplo para todo. Este ácido palmítico ya es un ácido graso, que todavía no está activado. Acuérdense que para formar triglicéridos tienen que activarse primero. Y acá ya tenemos la síntesis de ácidos grasos. El ácido palmítico es el principal. Bien, luego se puede formar más, obviamente. Bien, creo que eso está, estamos bien. Y, verdad, vi una pregunta que sí me acuerdo que se las hice, así que lo voy a ver que lo... No, no puedo. No quiero que vean la respuesta. Ya. Espérense. Perdón, no encuentro. Creo que no la coloqué entonces. Ok, había una pregunta que yo creo que había puesto sobre el ácido linoleico que tiene que ver con lípidos, pero todavía no lo he explicado porque es lípidos 3. Ácido linoleico, ¿ya? Y yo les dije que cómo formaba el ácido araquidónico. ¿Se acuerdan del ácido araquidónico? ¿Cuántos carbonos tiene el ácido araquidónico? 20. Muy bien, 20. Muy bien, 20. Bien, acá está. Ya, el ácido linoleico se transforma en ácido araquidónico mediante, ¿qué responden, chicos? Desaturasas. Desaturasas y elongasas. Ujú. Muy bien, desaturasas y elongasas. Ya no lo voy a responder, pero es desaturasas y elongasas. Ya, acá está. Ya. Acá está, desaturación y alargamiento. Chicos, para las elongasas había una coenzima, ¿se acuerdan cuál era? La malonil-CoA. Chicos, la malonil-CoA trabaja con la elongasa. ¿Y cuántos carbonos va creciendo este ácido graso? ¿Dos? De 2 en 2. Dos. No. Dos, muy bien. De 2 en 2. Muy bien. Elongasa con su malonil-CoA siempre trabajan juntitos. Y van alargando 2. 2 y 2 y 2. Ácidos linoleico y ácido linolénico son ácidos grasos poliinsaturados, los principales que tenemos, que son considerados el omega 6 y el omega 3, ¿verdad? Ok. Estos principalmente tienen un trabajo en el sistema nervioso central, principalmente para lo que es la mielinización. ¿Ya? Principalmente tenemos a las delta. ¿Ok? Y la principal que tenemos es la delta 6. ¿Ya? La delta o las desaturasas, ¿qué hacen? O sea, ¿qué hacen en la estructura de los ácidos grasos? ¿Se acuerdan? Añaden enlaces dobles. ¿Cómo? Añaden enlaces dobles. Exacto, enlaces dobles. Son prácticamente darle enlaces dobles. Muy bien, son enlaces dobles. Ya, factores de transcripción. No he visto que venga mucho, pero por si acá es full memoria igual, así que eso también lo chequean, pero creo que más enfocarme en lo que es explicación. Ya, lípidos 3 lo voy a hacer muy rapidito. Ya, chicos, eicosanoides. Prostaglandinas, leucotrienos, prostanoides son prostaglandinas y tromboxanos. Leucotrienos son lipoxigenasas. Bueno, leucotrienos tiene que ver con la enzima lipoxigenasa y epóxidos con epoxigenasa. Que esta de acá no lo van a ver nada ahorita, pero lo van a ver después. Ya, así que esto ni caso le hagan. Solamente prostanoides y leucotrienos. Chicos, eh, ok. ¿COX-1 es constitutiva o estimulada? Inducida, perdón, inducible o constitutiva. 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 ¿Y la COX-2?
Inducible. Inducible. Ok. Muy bien, muy bien. Principalmente sí. ¿Ya? Ok. Bien. Ahora, si no me equivoco, y si es que no les han dicho nada, la COX-1 podía ser tanto constitutiva como inducida. Ok. Pero la COX-2 siempre va a ser inducible, nada más. Ok. En realidad, si lo investigan más, podría ser cualquiera de las dos, pero no vamos a contradecir lo que nos están dando en la teoría. Ya, chicos, lo importante de esto, nada más, para no hacerla tan larga, las prostaglandinas son hormonas que son, las prostaglandinas prácticamente tienen que ver con la vasodilatación, los tromboxanos tienen que ver con la agregación plaquetaria, las, solamente principalmente eso, ¿ya? Que tiene que ver con eso. Ahora, las COX, ¿se acuerdan cómo se llama el fármaco? Igual eso no les van a preguntar ya, pero ¿cómo se llaman los fármacos que inhiben la ciclooxigenasa? Son conocidas, así que probablemente lo sacan. Los AINES, ¿no? Exacto, los AINES, muy bien, Daniel. Los AINES. Ya, eso lo van a ver después en fármaco, ya, pero solamente para que lo sepan. Ya, ¿cómo se da este proceso de la síntesis de ácido araquidónico? Chicos, la membrana está llena de fosfolípidos. ¿Cómo se llama la enzima para formar estos ácidos, a este ácido araquidónico? ¿Se acuerdan cómo se llama la enzima? La fosfolipasa 2. La fosfolipasa 2. También puede funcionar la fosfolipasa C, pero haciendo más pasos, o sea, lo hace un poquito más largo. En cambio, la fosfolipasa 2 es más directa. Bien, se forma el ácido araquidónico y de ahí vamos a ver. Uy, los, perdón, se me perdieron. Ya, la vía de las. Sí, de las prostaglandinas y tromboxanos y las lipoxigenasas. Bien, acuérdense simplemente de esto. El punto intermedio es el PGH2. ¿Ya? Ay, perdón. Ya, y de aquí van a surgir todas las demás. Prostaglandina E2, prostaglandina F2 alfa, GI2, que es la prostaciclina, los tromboxanos, todo lo demás. Ok, normalmente esto sí lo suelen preguntar, y no sé si lo puse, probablemente sí, que tenga que ver con las úlceras. No sé si lo puse. Normalmente, a ver, si yo inhibo la COX-1, ¿sería bueno o malo? Así como en términos generales para entendernos. Malo. Malo. Ok, acá tengo una. En un paciente con trauma y elevación de prostaglandinas, la inhibición de COX-1 se asocia a... Ya, chicos, ¿qué marcarían La B. ahí? La B. La B. ¿Alguna otra respuesta? ¿Todos B? ¿B? Ujú. Las prostaglandinas prácticamente tienen que ver con la secreción del moco, que es para proteger la mucosa gástrica. Y obviamente la COX-1, digamos que es la buena. Y cuando nosotros utilizamos una AINES, a veces inhibimos tanto la COX-1 como la COX-2. La COX-2 sí es como una inflamatoria. Todo bien con inhibir la COX-2, pero de pasada matamos a la COX-1 y también, o sea, más que nos quitamos la inflamación, también nos quitamos la protección. Así que estamos más propensos a tener úlceras, ¿ok? Porque no tenemos la protección de la mucosa gástrica y el ácido clorhídrico suele ser muy irritable. O sea, irrita mucho la mucosa. Entonces, genera úlceras. ¿Ya? Ya, listo. Bien, esto ya lo hemos visto. Ya, eso más, ya. Eso también ya está. Eh, ya, chicos, fosfatidatos. Síntesis de triglicéridos creo que es más importante. Ya, chicos, síntesis de triglicéridos. En el hígado y en el tejido adiposo se da de diferente manera. Chicos, ¿se acuerdan que en el hígado yo les dije que iba la glicerol porque estaba la enzima glicerol-quinasa? Bien, esta glicerol-quinasa, quinasa fosforila. Todo lo que es quinasa fosforila, lo que es fosfatasa desfosforila. Ya. Quinasa, fosforila, glicerol, 3-fosfato. Ahora sí, ya empiezo a juntar mis ácidos grasos activados. ¿Cuál era la enzima que activaba mis ácidos grasos, chicos? La tioquinasa. La La tioquinasa. tioquinasa. Muy bien, chicos, la tioquinasa. Y este ácido graso se vuelve acil-CoA. Acil-CoA. La aciltransferasa empieza a juntarlos. Y otra cosita más. Este es un glicerol 3-fosfato, o sea que en uno de sus carbonos hay un grupo fosfato.
pero yo necesito unir los ácidos grasos y el grupo fosfato me está interfiriendo, me está ahí interrumpiendo. Así que va a unirse, o sea, acá también va a trabajar una fosfatasa, que es esta de acá, ya, fosfatasa, para quitar ese grupo fosfato de uno de estos 3 carbonos de mi glicerol para que pueda otra vez el aciltransferasa juntar el último acil-CoA y se forme por fin el triglicérido, ¿ya? Ahora, en el tejido adiposo sucede diferente, porque en el tejido adiposo no funciona el glicerol, pero sí se quedan los ácidos grasos. Y entonces, ¿de dónde vamos a tener el glicerol 3-fosfato para tenerlo como cadenita? ¿Se acuerdan de dónde viene el glicerol en el tejido adiposo? Por vía De la glucolítica a partir de De la vía hidroxiacetonofosfato. glucolítica. Ujú, ujú. Muy bien, chicos, de la vía glucolítica. Y en la vía glucolítica formábamos el punto intermedio, dihidroxiacetona-fosfato, y luego formamos el glicerol 3-fosfato. Ujú. ¿Se acuerdan que yo les dije, chicos, el glicerol 3-fosfato forma parte de la vía glucolítica? Ustedes me decían, no. Sí, pues, porque esto va a formar ya parte de lo que es la síntesis de triglicéridos. Entonces siempre formamos otra vez gliceraldehído 3-fosfato para seguir formando parte de la vía glucolítica. ¿Ya? Y el proceso es igual. Ya, chicos, ya. Lípidos complejos. Esto es más que todo memoria, no hay tanta explicación como tal, pero ahí tenemos lípidos que son derivados de glicerol y lípidos derivados de esfingosina, ese nombre, esfingosina. Son full memoria, ok chicos. Glicerol prácticamente tiene que ver cefalina, cardiolipina, inositol fosfato, lecitina y triglicéridos. Todos estos tienen un esqueleto de glicerol, por algo son derivados del glicerol. Solamente que en sus carbonos pueden tener diferentes grupos. Por ejemplo, la colina o la etanolamina. O sea, son diferentes grupos que se van a juntar en estos carbonos y van a generar diferentes, ya sea cefalina, cardiolipina, inositol fosfato, lecitina, triglicéridos, etc. La colina es un ejemplo de una lecitina, ¿ya? Simplemente es eso, ¿ok? El glicerol, su esqueleto de glicerol, obviamente va a tener sus ácidos grasos, pero en el tercer ácido graso no hay otro ácido graso, sino que hay un grupo diferente dependiendo de cuál estamos viendo, cefalina, cardiolipina, inositol fosfato, lecitina, triglicéridos es otro ácido graso, obviamente, ¿no? Pero si estamos hablando de lecitinas, por ejemplo, está el grupo colina. Si estamos hablando de cefalinas, por ejemplo, está el grupo etanolamina. Y así sucesivamente para lo que son estos de aquí, ¿ya? Acá está lo de la degradación. Chicos, ¿se acuerdan? La fosfolipasa A2 principalmente, la fosfolipasa C también puede generarlo y bueno, también tenemos otra fosfolipasa D, pero esto es para degradación principalmente. Y luego tenemos la desfingosina, que prácticamente es, en vez del glicerol, del esqueleto de glicerol, vamos a tener el esqueleto de esfingosina. Y los diferentes grupos que se van a juntar van a darme o esfingomielina, o nucleosida, o cerebrosina. ¿Ya? Bien. Y por último, estas de acá son enfermedades que se tienen que ver con su degradación, que yo les digo que también puede que lo pregunten, así que mejor también acuérdense. Y otra cosa más es que acá hay, esta esfingosina principalmente tiene un precursor, que es la ceramida, ¿ya? Que también suelen preguntarlo bastante sobre lípidos complejos. La movilización de ácidos grasos, ya, con esto terminamos lípidos y pasamos a prótesis, yo creo que ahí quedamos. Ya, ácidos grasos, chicos, los ácidos grasos no pueden ingresar así nomás, los ácidos grasos van a surgir un proceso de beta oxidación en la mitocondria. Entonces, para que ingresen a la mitocondria, van a utilizar una proteína, que es la carnitina palmitoiltransferasa 2, ¿ok? No se vayan a confundir con la 1, porque también hay 1, y esta hace otro trabajo. Pero esta, em, la 1 se encarga de la membrana mitocondrial externa y la 2 en la membrana mitocondrial interna. Prácticamente lo que hace esta carnitina es, como estos ácidos grasos no pueden ingresar así nomás, van a unirse a la carnitina y van a formar acilcarnitina para que puedan unir, para que puedan pasar a las membranas. De una vez hayan logrado pasar todas las membranas, la carnitina otra vez se separa y el acil-CoA otra vez se separa y puede ya empezar la beta-oxidación en la mitocondria. Esto es simplemente para que pueda pasar desde el citoplasma hasta la mitocondria. ¿Ok? Y ahora, este proceso de beta-oxidación, ¿qué hace, chicos? La beta-oxidación es prácticamente ir quitándole dos carbonos, y por cada 2 carbonos que quito, ¿qué libero? ¿Se acuerdan qué cosas liberaba?
por cada 2 carbonos? Una acil-CoA, un NADPH y un FADH. Ya, ¿cuál era? ¿Cuál dijiste? Una acil-CoA, un ADH y un FADH2. Exacto, muy bien. ¿Y estos a dónde iban? ¿Te acuerdas? El FADH2 y el NADH se iban a la CTE y el acil-CoA pues se reutilizaba. Ajá, ok, sí. Este NADH y el FADH2 iban a la cadena transportadora de electrones, que es prácticamente fosforilación oxidativa, que es una de las fuentes aeróbicas, o sea, dependientes de oxígeno, que más energía nos da. Una prox de 32 ATPs, más o menos. Ok. Am, y este acetil-CoA se iba a formar otra de las monedas de energía que tenemos. Chicos, em, tenemos 4 monedas de energía, ¿ok? No se vayan a olvidar. Carbohidratos o glucosa, ¿verdad? Ácidos grasos, lípidos, proteínas, aminoácidos. Y por último, los cuerpos cetónicos. ¿Dónde se sintetizan los cuerpos cetónicos, chicos? Ante la duda, el hígado. Ante la hígado. duda del hígado. Muy bien, chicos. Muy bien, Dasha. Ante la duda del hígado. Bien, el hígado. Ya, chicos. Entonces, ¿dónde se utilizan los cuerpos cetónicos? Ya fue el hígado, fuera del hígado, cerebro, músculo. Ex- Sí, Ajá, muy bien. Los cuerpos cetónicos no se utilizan en el hígado. ¿Ok? Es muy curioso porque los cuerpos cetónicos se sintetizan ahí, pero no se utilizan ahí. ¿Ok? Entonces, bien, bien, muy bien. ¿Cuáles son los 3 cuerpos cetónicos, chicos? Acetoacetato, acetato, acetona y hidroxibutyrato, Acetato metilacetato y y... isosaceno. Muy bien, muy bien. Muy bien, chicos. El acetato, acetona y el beta-hidroxibutirato. ¿Cuál se forma más? El beta-hidroxibutirato por mayor NADH que lo reduce al acetocerato. Ujú, muy bien, chicos. Más por el NADH, el beta-hidroxibutirato. Y el acetil-CoA es el precursor de estos cuerpos cetónicos que se forman en el hígado, pero no se utilizan ahí. Ya. Muy bien. Chicos, a ver, yo les pregunto algo. ¿El malonil-CoA inhibe o estimula o activa la carnitin-palmitoyltransferasa? La La inhibe. inhibe. Ujú. ¿Por qué? Yeah. A ver, espérense. Ya, no lo tengo acá. Ya, chicos, el malonil-CoA se encarga de sintetizar ácidos grasos. ¿Ok? Si se dan cuenta, el malonil-CoA es parte de la síntesis de ácidos grasos. Ahora, la beta-oxidación es la degradación de ácidos grasos. No tiene sentido que yo sintetice y al mismo tiempo degrade. Si yo estoy sintetizando, mi malonil-CoA al mismo tiempo va a inhibir esta carnitina para que si yo estoy sintetizando los ácidos grasos, no ingresen a la mitocondria para degradarse. Al contrario, no tendría sentido. Así que esta malonil-CoA la va a inhibir para que se sinteticen los ácidos grasos, pero no ingresen a la mitocondria para degradarse. ¿Ya? Listo. Eso sería. Y ya está. Creo que hay algo más que quería estar acá. Ya, con eso acabamos lípidos y hacemos proteínas en 10 minutos y ya está. Ya, chicos, la movilización de ácidos grasos, bueno, ya les he dicho lo de carnitina y todo eso. Chicos, en una fase posabsortiva, no, perdón, postprandial, no, perdón, posabsortiva está bien. En la fase posabsortiva vamos a tener una hormona que se llama hormona sensible a hormona sensible a la acción hormonal. Hormona, sí, hormona, hoy se me fue el nombre, pero no La importa, lipasa. ya. ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Qué pasa Lipasa sensible a sensible a hormonas. hormonas? Lipasa sensible a la acción hormonal. Ya, ya, chicos. Lipasa sensible a la acción hormonal. ¿Cómo se llama la hormona que la estimula? Luego, ¿Cuál? Glucagón. Glucagón. Glucagón, fase posabsortiva, chicos, glucagón. Ya, esta lipasa sensible a la acción hormonal prácticamente va a ser lo mismo, una lipólisis. O sea, va a pasar de triglicéridos y los va a cortar en glicerol y ácidos grasos.
¿Para qué? Para que se pueda aprovechar. Chicos, estamos en una fase posabsortiva. Así que vamos a utilizar nuestro almacén de energía para, para ganar energía. Y solo tenemos dos formas de almacén de energía, glucógeno y triglicéridos. Entonces, estamos en una fase posabsortiva en donde yo necesito energía, entonces voy a empezar a degradar mi almacén, o sea, degrado mis triglicéridos. Y empiezo a generar esta lipólisis y libero el glicerol y libero los ácidos grasos. Ya, estos son ácidos grasos. ¿Ya? Y bueno, lo demás ya lo saben, ¿verdad? El glicerol, bueno, se puede ir a tejido hepático, no al tejido adiposo, y también puede la ACIL-CoA empezar a formar probablemente la beta-oxidación en el tejido adiposo, mitocondria, empieza la síntesis de cuerpos cetónicos, etcétera, etcétera. Ya, o sea, más que todo es eso lo más importante. Ya, chicos, dudas, todo bien. Chispas, no puedo. Ya, voy a hablar rápido de proteínas. No sé si tengo alguna cosita acá de proteínas antes de empezar. Ok, esta es una antes de entrar a un paciente con enfermedad crónica que disminuye la síntesis hepática de albúmina y lipoproteínas. Eh, ya, hoy chicos, qué maldad. Yo no sabía que había puesto una pregunta así. Bueno, respuestas. La E, Disminución de... Ay, ¿por qué? Hay una palabra que te ayuda a entenderlo. por esteatorrea. Esteatorrea. Ujú. Ya no fui tan mala. Esta torrea. Esto ya me dijeron que es así el carboxilasa y ya chicos. A ver, antes de empezar proteínas, quiero saber más o menos cómo vamos con protes. Así que, a ver, la enfermedad de Harnup, ¿cuál es la? La B. Ujú. Aminoácidos neutros, ya. Esa no, esa no. Ok, esto, básica. La mayoría de los aminoácidos son absorbidos a la sangre como. Aminoácidos libres y péptidos. Ujú. Y ahorita lo voy a explicar todo eso ahí. Ya, transaminación, chicos. ¿Cuál es su cofactor? El PP, piridifosfato, que es un derivado de la vitamina B6. vitamina B6 activa. Ujú. Muy bien. Eso ya, eso no es, eso no es. Ok, esta. Transportador para la absorción de dipéptidos. La A. Sí, peptodo. Muy bien. Y ya no. Ok, esta me parece muy curiosa. En el cerebro el exceso de amoníaco inhibe el ciclo de Krebs, ¿por qué? La C. Ya es una respuesta. La A. Ya, esperen, ¿quién está hablando? Ya, ¿quién dijo? A ver, ¿quién habló la última? Yo. Sebastián. Ya. A ver, ¿qué dijeron? Otra vez. ¿Quién dice A? ¿Quién dice C? Yo creo Otras. que la Ya, Yo también digo A. ya, ya es la A. Pero ahorita se los voy a explicar mejor. Creo que de ahí ya no hay nada más de eso. Sí, no hay más de protes. Metionina se regenera como. Ese sí es de protes. era homocisteína y vitamina B12. Que no me Ujú. acuerdo mucho de esa parte. Sí, es homocisteína y vitamina B12. Muy bien. Y creo que con eso estamos. Sí, porque ahí es full metabolismo. ¿Ves? Está rapidito, chicos. Ah, ya, esto lo dijeron esta, ¿no? Ah, no, con esta. En 10 minutos voy a explicar. Si se puede, si se puede.
Esto es prácticamente todo metabolismo de proteínas, este pequeño gráfico. Ya, chicos, las proteínas llegan al estómago. Ya, llegan al estómago. Son proteínas grandes. Ahora, acá van a ver algunas enzimas. La enzima principal que va a estar en el estómago es el pepsinógeno, que se libera. El pepsinógeno está activado o inactivado cuando se libera, chicos. Inactivado. Se activa por el ácido clorhídrico. Exacto, muy bien. Y se libera, ¿qué se libera? Para que se active. Ya, eso les digo yo. Se libera un hexapéptido, ¿ok? Se libera un hexapéptido. Y esta pepsinógeno se activa y ahora va a volverse una pepsina. Esta pepsina puede empezar a puede empezar a hidrolizar estas proteínas, ¿ok? Pero van a ser polipéptidos porque es una hidrólisis parcial, o sea, muy poquita todavía. Bien, se forman los polipéptidos y luego estas van a llegar al intestino. En el intestino vamos a ver la liberación de las sales biliares, que justamente es lo que ya habíamos visto. Estas sales biliares van a tener una enzima dentro de estas sales biliares que se llama enterocinasa. Y esta va a liberar otra enzima que todas estas enzimas que se liberan, ok, todas estas enzimas hepáticas que se liberan son proenzimas o prosimógenos, ok, son inactivadas, ok, se liberan inactivadas y tienen que activarse. Y esta enterocinasa de las seres biliares va a activar tripsinógeno a tripsina. Y ahora, ¿por qué es importante pasar de tripsinógeno a tripsina? Porque esta tripsina principalmente va a encargarse de activar todas las demás proenzimas, las va a activar. ¿Cuáles eran algunas de estas? La proelastasa, la procarboxipeptidasa A, la procarboxipeptidasa B, que la tenemos acá. Las procarboxipeptidasas, el quimiotripsinógeno, la proelastasa, bueno, acá ya está activada, ¿no? La elastasa. La tripsina se encarga de activar todas estas. Así que si la tripsina no está activada, ninguna de estas otras se va a poder activar. Y la pepsina, acuérdense que actúa en el estómago. Estas demás actúan en el intestino ya. Ok. Ya. Ok, de una vez todas estas se hayan activado, ok, van a empezar a degradar más estas proteínas y se van a empezar a formar dipéptidos, tripéptidos y aminoácidos. Ahora, estos dipéptidos y tripéptidos o estos péptidos se van a absorber en un 10% y principalmente se absorben en aminoácidos en las microvellosidades. Y uno de estos transportes es el PEP1, que justamente lo habían dicho. Ya. Ok, esto se transporta y se va a llegar hasta la sangre. Y de una vez ya se absorbieron todos nuestros aminoácidos. Ahora, hay una excepción con mis famosos bebitos. Los bebitos, ok, no tienen elaborado o desarrollado toda esta fase de degradación. Nosotros no vamos a absorber proteínas propiamente dichas, absorbemos aminoácidos. Los bebitos sí pueden absorber proteínas. ¿Por qué? Porque a través de pinocitosis absorben estas proteínas, principalmente por dos cosas, ¿ok? Dos cosas principalmente, ¿ok? La primera es porque no tienen todos estos microvellosidades, no tienen estas enzimas bien elaboradas, bien desarrolladas, entonces no tienen la capacidad de degradar todas estas proteínas a péptidos o aminoácidos. Y segundo, porque principalmente las proteínas que se obtienen de la lactancia materna son importantes para ellos porque están todavía en desarrollo y porque son vulnerables inmunológicamente hablando. Entonces les conviene absorber proteínas propiamente dichas. Entonces por eso su organismo está dispuesto, está capacitado o habilitado para absorber una proteína como tal, no como nosotros que absorbemos solamente aminoácidos y péptidos en un poquito porcentaje. Ya chicos, los transportes de aminoácidos son full memoria, pero principalmente tiene que ver con o sea, todo esto se lo tienen que memorizar ya, chicos. Esto tiene que ver con aminoácidos neutros, aminoácidos ácidos, algunos aminoácidos básicos, y etcétera, etcétera. Que este es transporte de aminoácidos que se lo aprenden. Acá tenemos la enfermedad de Harnov, que principalmente tiene que ver con una alteración de los aminoácidos neutros, específicamente el triptófano, ¿ya? Y tiene que ver con algunos síntomas como fotosensibilidad, etcétera, etcétera. Esto tiene que ver más que todo con un efecto tóxico. Si no me equivoco, por la vitamina, no me acuerdo cuál era la vitamina, pero generaba un efecto tóxico por una nicotinamida, algo así era, y generaba esta enfermedad de Harnum. Lo voy a investigar mejor y se los confirmo.
Luego tenemos 20 aminoácidos y tenemos aminoácidos esenciales y no esenciales. Chicos, memotecnia para los aminoácidos esenciales. Vale Tretri me hizo feliz. Probablemente ustedes utilicen otra, no lo sé, pero yo utilizo la de Vale Tretri me hizo feliz, que me sirve mucho como aminoácidos esenciales. Chicos, tenemos aminoácidos no esenciales, que son los que no tenemos que ingerir en la dieta porque simplemente nosotros los podemos sintetizar. Hay dos procesos precursores de estos no esenciales. ¿Se acuerdan cuáles son estos dos procesos precursores para la síntesis de estos aminoácidos no esenciales? Ya. Ya. Es la vía glucolítica y el ciclo de Krebs. ¿Ya? Vía glucolítica y ciclo de Krebs. Principalmente estos dos son precursores de los aminoácidos. La vía glucolítica en la glucosa, piruvato, principalmente, ay chicos, ¿cómo se llama? O bueno, ¿cuál es el aminoácido, el principal aminoácido precursor gluconeogénico? Alanina. 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 Ujú, alanina, ya, alanina. Y ya. Y acá también en el ciclo de Krebs nos pueden dar algunos compuestos, otros aminoácidos, ya sea alfa-cetoglutarato, em, fumarato, oxalacetato, etcétera, etcétera. El piruvato a alanina se forma ¿a través de qué proceso? ¿Se acuerdan cómo se llama el proceso? Es un proceso. No sé empieza con T. Transaminación. Por transaminación. Transaminación. Transaminación, muy bien, transaminación. Y ya, y los esenciales principalmente se dan porque o sea, no los podemos sintetizar, tenemos que consumirlos en la dieta y se dan principalmente porque no tenemos las enzimas necesarias para sintetizarlos. Algunos que sí los pueden sintetizar son las plantas, son las bacterias, son los hongos. Y ahí teníamos uno, el ácido chiquemato con el ácido corísmico que nos podía dar a través de la eritrosa 4-fosfato, son algunas partes de la síntesis de estos ácidos grasos esenciales, que son procesos que los realizan las plantas, las bacterias, los hongos, pero nosotros no, porque no tenemos estas enzimas necesarias. ¿Ya? Ya. Chicos, hay 3 reacciones generales de los aminoácidos: desaminación, descarboxilación y transaminación. Son las que más preguntan, probablemente es lo que más preguntan de proteínas, y lo de flujo de nitrógeno que también preguntan mucho. Ya, chicos, desaminación, ¿cómo se llama la enzima? Su nombre lo dice. Desaminasa. Desaminasa. Muy bien, Matías. Descarboxilación, su enzima. Descarboxilasa. Muy bien, descarboxilasa. Y bueno, la transaminación. Transferasa. Transaminasa. Transaminasa, ¿verdad? Muy bien, chicas. Ya. ¿Qué más? Bien, la desaminación tiene una coenzima. ¿Cómo se llama? Está ahí. Alfata. Ya bien, chicas. La descarboxilación, ¿cuál es? Vitamina B6 activa. Fosfato. Exacto. Y la transaminación, también ya la hemos visto. ¿Cuál es? La Pirezofosfato, ¿no? Ujú, exacto, muy bien. Muy bien, chicos. Listo. Desaminación oxidativa. Chicos, es una desaminación. Los aminoácidos tienen un grupo amino, ok, nitrógeno, y tienen un grupo carboxilo. La desaminación es quitarle este grupo amino. Y la descarboxilación es quitarle este grupo carboxilo. No hay mucha cosa. Bien. Ahora, si yo le quito esta desaminación, me va a quedar solamente el grupo carboxílico. Y si yo le quito esta descarboxilación, me va a quedar solamente el grupo amino. Entonces, ya. En la descarboxilación, cuando yo le quito el grupo amino, formo o sintetizo poliaminas. Chicos, las poliaminas son importantes, ¿por qué? Porque son precursores sintéticos de, por ejemplo, catecolaminas, ejemplo, GABA, ejemplo, dopamina. Ya, dopamina. Entonces, estas poliaminas son importantes también por eso. ¿Ok? La desaminación, bueno, ya les he dicho. Ok. Otra cosita más. La desaminación es liberar este grupo amino. Y este grupo amino se libera como amoníaco. Y el grupo la descarboxilación libera el grupo carboxilo como
¿Cómo libera el grupo carboxilo? Como anhídrico carbónico. Exacto, muy bien. Y ya, listo. Ok, acá tenemos esto. Bien, esa es la descarboxilación. Ok, entonces ya tenemos la desaminación y tenemos la descarboxilación. Bien, la transaminación, siempre no sé, siempre me confundo, o sea, siempre se me es difícil explicarlo. Espérense, a ver cómo se los digo. Mejor lo voy a explicar en el músculo, ¿ok? Estos tres procesos que se dan, la transaminación, la descarboxilación y la desaminación, son procesos que se dan en todos los aminoácidos, excepto lisina, excepto treonina y excepto prolina. ¿Ya? Son los únicos que no. Y ahora, acá tenemos nuestro famoso pool de aminoácidos o el pozo de aminoácidos, que son los aminoácidos que principalmente tenemos excretando y que tenemos sintetizando o degradando y etcétera. Ok, todo lo que, acuérdense que este pool de aminoácidos nos sirve para biosíntesis de moléculas especiales. Ok, y este pool de aminoácidos tiene proteínas endógenas y proteínas de la dieta. Si yo consumo aproximadamente 100 gramos de proteína, yo voy a eliminar 100 gramos de proteína. Y si yo sintetizo proteínas endógenas, 300 gramos de proteínas, voy a degradar 300 gramos de proteínas. Siempre es equilibrado, ¿ok? Y ese es mi famoso pool de aminoácidos, un constante que tengo, ¿ok? Que aproximadamente son unos 100 gramos. Y de estos, el 50% es glutamato y glutamina. ¿Ya? Y de estas proteínas de la dieta, algunos voy a tener como desechos y algunos me van a servir como energía. Acuérdense que las proteínas también son una moneda energética, la tercera moneda energética. Flujo de nitrógeno. Ya, con eso termino proteínas. A ver, rapidito, chicos. Y de ahí hacemos proteína 2 y ahí quedamos. Flujo de nitrógeno, chicos, lo voy a explicar rápido. Empiezo con músculo para empezar con transaminación. No sé si les hice la pregunta, que creo que... Uy, ay, XD. Ya. Había una pregunta, chicos, ¿cómo se llaman las dos principales aminoácidos que se forman en el músculo para llevar sus nitrógenos al hígado? ¿Cuáles son los dos que vienen desde el músculo? Alanina y glutamina. Muy bien, alanina y glutamina, muy bien, alanina y glutamina. Ok, y estos dos se forman en el músculo y viajan al hígado. Bien, esto se da a través de transaminación. ¿A partir de qué? De aminoácidos ramificados. Ejemplo, isoleucina, leucina, valina. Todos estos aminoácidos ramificados, ¿ok? Me van a dar esta glutamina y alanina. ¿A través de qué? De transaminación, ¿ok? De transaminación. Estos aminoácidos... Ay, pucha, ya. Estos aminoácidos ramificados, voy a dejar el ejemplo de leucina, ¿ok? Voy a entrar al ejemplo de leucina. Es un aminoácido, pues tiene su grupo amino y tiene su grupo carboxilo. Y este grupo amino y carboxilo va a ir a un alfa-cetoácido. Ejemplo, el piruvato. Y este alfa-cetoácido tiene su grupo carboxilo, más no el grupo amino. Este grupo o este aminoácido le va a donar su grupo amino. Y este alfa-cetoácido ya no va a ser un cetoácido, ahora va a ser un aminoácido, porque ya tiene tanto el grupo amino como su grupo carboxilo. Este antes solo tenía el grupo carboxilo, era un cetoácido. ¿Ya? Y ahora que ya tiene el grupo amino, se vuelve una alanina, que es un aminoácido. Y obviamente esta leucina, que ya no es un grupo amino, solamente se vuelve un alfa-cetoácido X. Porque le donó, ¿ven? O sea, le donó su grupo amino y ahora se forma un aminoácido. ¿Listo? Ya, así prácticamente decía. Y acá se forma la alanina principalmente y la alanina va hacia el hígado. Y de ahí también se puede formar la glutamina, que también va al hígado. Ahora, este flujo de nitrógenos, chicos, ¿en qué momento se da? ¿Se acuerdan cuál era la fase en la que se daba? Absortiva. Ya, ajá. Es posabsortiva, pero tenía un nombre. Los que han estado con el doctor Guija probablemente lo sepan. Arriesga nomás. Ayuno. ¿Cómo? ¿Cómo? Ya, les voy a decir. El ciclo ayuno alimentación. Aquí está, ciclo ayuno alimentación. Ya, ya.
esta fase de ciclo de alimentación, que es parte de la fase posabsortiva, sucede este flujo de nitrógeno. Chicos, el flujo de nitrógeno prácticamente es la movilización de los grupos nitrógenos a través de los tejidos para su excreción. Acuérdense que estos grupos de nitrógeno que son liberados como amoníaco en la desaminación son tóxicos. Entonces estos tienen que eliminarse y estos se eliminan en la orina a través de la síntesis de urea. ¿Dónde se sintetiza la urea? Hígado. Hígado. Ya, hígado. Y se elimina en la orina. Ya. Chicos, de una vez haya llegado esto en el hígado, la glutamina y la alanina, lo primero que van a hacer es formar glutamato. ¿Por qué se forma glutamato siempre en todos los órganos, la verdad? ¿Por qué se llega a formar glutamato? Acuérdense, bueno, mis asesoras ya lo saben, el glutamato es el principal intermediario. Digamos que todo esto llega al citoplasma, pero nosotros tenemos que llevarlo esto a la mitocondria para la desaminación y todo lo demás. Entonces, tenemos que considerar o tenemos que tener un metabolito intermediario para que pueda recepcionar estos grupos nitrógeno. Entonces siempre se forma el glutamato primero, que es el intermediario, el transportador de grupos amino. Y esto lo va a llevar del citoplasma a la mitocondria en cada célula, en este caso las células hepáticas, etcétera, etcétera. Las células en las neuronas también, en el cerebro vamos a ver esta síntesis de glutamato. El cerebro, para poder excretar sus grupos aminos, la glutamina llega muy poco en el cerebro. La glutamina llega muy poco al cerebro. Y llega muy poco porque es un compuesto tóxico. Y el cerebro, como es muy sensible, muy vulnerable, no puede o no tiene una buena perfusión de esto. Entonces, lo que tiene que hacer el cerebro para eliminar sus propios compuestos de nitrógeno es sintetizar su propia glutamina y su propio glutamato. ¿Ok? Y a través de esta síntesis propia va a poder eliminar estos compuestos va a poder eliminar estos compuestos y llevarlos al riñón para que puedan ser eliminados por la orina. Y el hígado prácticamente hace lo mismo. Primero forma glutamato y luego otra vez forma glutamina para poder, en este proceso de formar glutamina, otra vez libera NH3. Y este NH3 va a ingresar al ciclo de la urea para empezar a formar esta urea, que bueno, ahorita se los voy a explicar un poco mejor, en el riñón. Y luego, perdón, esta urea va a viajar por vena porta hacia el riñón para poder ser eliminada en la orina. ¿Ya? El riñón prácticamente recepciona todo lo que está acá, recepciona la urea también y se encarga de eliminarlo a través de la orina. Este riñón es importante porque también genera la regulación ácido-base. ¿Ya? Y ya, eso principalmente con el flujo de nitrógeno. ¿Listo, chicos? Ya. Ah, verdad, eso es lo que les estaba explicando, el cerebro. Chicos, el cerebro, ¿se acuerdan lo que les mostré acá? El cerebro tenía... Uy... No, con eso. ¿Se acuerdan que yo les dije, ok, el cerebro obviamente tiene que formar su propio glutamato y su propia glutamina? Y acá el glutamato tiene un precursor, así como cuando yo les dije, chicos, todos estos aminoácidos esenciales, no esenciales, tienen precursores. ¿Se acuerdan? Precursores de la vía glucolítica, precursores del ciclo de Krebs. Ya, el glutamato tiene un precursor en el ciclo de Krebs, específicamente del alfa-cetoglutarato. Entonces, si mi cerebro tiene que formar su propio glutamato, va a utilizar su precursor, el alfa-cetoglutarato del cerebro, para formar este glutamato. ¿Ya? Ok, y sintetiza el glutamato y va a eliminar o va a quitar todas sus expensas de alfa-cetoglutarato y no va a poder formar ciclo de Krebs. No forma ciclo de Krebs, habría una menor formación de ATP, de energía. ¿Ya? Entonces, ese es el riesgo, digamos, que tiene. ¿Ya? Ajá, exacto. Por eso por eso inhibe o disminuye el ciclo de Krebs. Pero obviamente esto va a estar compensado porque el cerebro no va a arriesgarse, ¿no? Pero obviamente esto va a estar compensado. Ya, chicos, eso sería todo lo que tiene que ver con proteínas 1. Creo que no he abierto proteínas 2. Muy chispas. Espérense. Ya, esta es proteínas 2. Solamente voy a explicar el ciclo de la urea porque sé que estamos muertos. Ya, solamente voy a explicar el ciclo de la urea. Se me está cerrando el ojo también a mí. Ya, el ciclo de la urea, chicos, muy rapidito, ¿ok? Las enzimas importantes, que esto siempre viene de cajón seguramente. Chicos, yo les dije que había una liberación de amoníaco, pero principalmente en nuestro organismo tenemos amoníaco, tenemos amonio.
Pregunta. ¿Amoníaco o amonio? Amonio. Exacto. Ahora, el amonio es NH4. Amoníaco es NH3. Y ahora, ¿cuál es la diferencia como tal entre estos dos? Chicos, el amoníaco es un ácido y el amonio, perdón, el amonio es un ácido y el amoníaco es una base débil. ¿Ok? Y me equivoco. Ya, entonces nosotros tenemos un pK. ¿Se acuerdan qué es un pK, chicos? Un pK, no sé, pK. El pK es un valor de pH en el que va a estar 50% ionizado y 50% no ionizado. O sea, 50% ácido y 50% base, ¿ok? En el organismo. Y este pK, entonces, es en donde en el organismo, ¿ok? Estamos en un 9.23. Y el pH en el cuerpo es de un 7.4, 7.35, 7.45. O sea, es más o menos ligeramente básico el pH de nosotros. Y el pK es de 9.23. Cuando el pH, ¿ok?, es mayor a este pK, ¿ok?, principalmente predomina su forma básica, ¿ok? O sea, NH3. Cuando el pH es menor a este pK, principalmente predomina su forma ácida, o sea, NH4, o sea, amonio. Entonces nosotros principalmente ni bien formamos el amoníaco a través de la desaminación, porque sí formamos amoníaco, automáticamente este se va a formar amonio, se va a llegar a volver amonio, principalmente. Entonces nosotros, de hecho, encontramos muchas veces más amonio que amoníaco en la sangre, ¿ok? Y este amoníaco sirve para el famoso ciclo de Lowry, que está acá. Ya. Ok, acá está. Listo. Este ciclo de Lowry se da en la mitocondria, ¿ya? Y acá está el amonio con energía ATP y con CO2. Acá vamos a ver una enzima, la carbamoil fosfato sintasa 1. ¿Ok? Esta es una enzima importante porque se va a encargar de juntar todas estas y con una coenzima N-acetilglutamato forma la carbamoil fosfato. Todo esto sucede dentro de la mitocondria. ¿Ok? Y luego llega afuera la ornitina y con la ornitina carbamoil, no veo, transferasa forma citrulina. Ya, citrulina. Bien, luego arginino-sucinato sintasa, arginino-sucinato, luego arginina, se libera fumarato y por último esta arginina con arginasa forma urea y esta se libera en la orina. Ahora la arginasa no solamente libera urea, sino que vuelve a formar ornitina para que se vuelva a generar todo este proceso. ¿Ya? Esto es full memoria, como les digo, chicos, la verdad, todo esto que sucede en la mitocondria, ¿no? Esta es fuente confiable porque esto lo sacó del libro Harper, que no sé si sigue siendo su base en bioquímica, la verdad. ¿Ya? Y con eso, hiperamonemia 1 e hiperamonemia 2. 1 es una deficiencia en la carbamoil fosfato sintasa 1. Chicos, ¿cómo se llama la enzima que estimula esta carbamoil fosfato sintasa 1? ¿Cómo se llama su coenzima? ¿Se acuerdan? Acabo de decirles. La coenzima. N-acetilglutamato. N-acetilglutamato, muy bien, muy bien. La N-acetilglutamato. Datito, la N-acetilglutamato sintasa es estimulado por la arginina. La N-acetilglutamato sintasa forma N-acetilglutamato. Y la N-acetilglutamato ayuda a la carbamoil fosfato sintasa 1 a formar ornitina. ¿No es cierto? Ok. Entonces, no, perdón, ornitina no. Y formaba carbamoil fosfato. Jalada. Ya, carbamoil fosfato. Perdón. Ya. Ahora, si yo le doy de tratamiento arginina, estimulo a mi N-acetilglutamato sintasa para que siga formando N-acetilglutamato y para que ayude a mi carbamoil fosfato sintasa 1 a seguir el proceso. Por eso el tratamiento es arginina en hiperamonemia 1. En hiperamonemia 2, el efecto es en la ornitina transcarbamilasa. Y acá el tratamiento es un aumento de dieta rica en carbohidratos y una dieta hipoproteica, o sea, disminuida en proteínas. Ya. Ya, disminuida en proteínas para que haya menor flujo de nitrógeno, menor grupo amoníaco o menor producción de urea. Ya, porque obviamente mientras más proteínas consumamos, más liberación, más degradación de proteínas hay.
Ya chicos, y creo que con eso quedamos. Bueno, prácticamente el metabolismo de aminoácidos, eso es muy, la verdad es que es muy debatible, porque acá tenemos algunos aminoácidos cetogénicos, aminoácidos glucocetogénicos y aminoácidos glucogénicos. Chicos, la verdad no creo que les pregunten como tal esto, pero los cetogénicos principalmente son los que exclusivamente son precursores de compuestos que sintetizan cuerpos cetónicos. Y este alfa-glucogénico son aminoácidos que principalmente son precursores de aminoácidos que van a ser precursores de procesos gluconeogénicos. ¿Ok? Y el alfa, aminoácidos glucocetogénicos son aminoácidos que pueden ser tanto precursores de enzimas que sintetizan cuerpos cetónicos como vías, como enzimas de la vía gluconeogénica. Y chicos, no se olviden que es gluconeogénesis, porque esto lo preguntan siempre. Es gluconeogénesis. No es que son enzimas que sintetizan glucosa o que son enzimas que dan glucosa. No, no, no. No son enzimas que te dan glucosa, pero son aminoácidos que son precursores de enzimas que pueden interferir en la producción de glucosa a través de procesos gluconeogénicos. ¿Ya? Y esto es lo de homocisteína y vitamina B12, que es lo que me habían respondido ustedes. Acuérdense que la biotina solamente transporta CO2, la S-adenosilmetionina transporta grupos metilo y el tetrahidrofolato, que principalmente se encuentra en plantas de hojas verdes, puede transportar tanto metilo, metenilo, formilo, metileno, todos esos, ¿ya? Todos. Y prácticamente se encarga en la síntesis de S-adenosilmetionina para formar catecolaminas, específicamente la epinefrina. Chicos, este metabolismo de 1 átomos de carbono principalmente son porque son transportadores de grupos de carbono, de grupos que solo tienen un átomo de carbono. El metilo solamente tiene un grupo, una molécula de carbono. El CO2 solamente también tiene una molécula de carbono y así sucesivamente. Entonces, bien, prácticamente es eso, ¿no? O sea, acá tenemos el grupo metilo con un grupo adenosina. Y acá se forma la S-adenosilmetionina. Acá tenemos la S-adenosilmetionina. Pero acuérdense que la S-adenosilmetionina transporta grupos de carbono. Entonces, esta S-adenosilmetionina solo sirve para donarle un grupo de carbono a alguien. ¿Y a quién se lo va a donar? A las catecolaminas. ¿Para qué? Para que pase de norepinefrina o noradrenalina a adrenalina. Solamente sirve para donar, transportar. De una vez transportó y dejó su grupo metilo, este otra vez se vuelve S-adenosil homocisteína, porque ya no tiene su grupo metilo. Y luego este se va a degradar y va a formar homocisteína y libera su grupo de adenosina. Y este homocisteína va a recepcionarse por el tetrahidrofolato, que también es un donador. ¿Para qué? Para volver a resintetizar este S-adenosilmetionina. Le vuelve a donar su grupo metilo. Y otra vez se le añade su grupo de adenosina para que vuelva a formar la S-adenosilmetionina. Simplemente es un ciclo. ¿Ya, chicos? Ok, ok. Bien, quiero terminar con ustedes este examencito que quizá no lo hemos visto con metabolismo, pero solamente quiero terminarlo con ustedes. Así que, a ver, con lo que sepan. Uy, ya no me dejo. Ya no, ya. Espérense, ya vista previa. Ya chicos, a ver, un niño con fenilcetonuria presenta acumulación de fenilalanina y sus derivados. La enzima ausente o deficiente, ¿cuál es? ¿Cuál es, chicos? ¿La B? Sí, la fenilalanina hidroxilasa que convierte la fenilalanina en tirosina. Ujú, muy bien, Daniel. Muy bien, Taira. Fenilalanina hidroxilasa. ¿Se acuerdan? A ver, la fenilalanina me da tirosina. Y la tirosina es principal precursor de muchas enzimas, entre ellas algunas catecolaminas también. Principalmente tiene que ver con las eumelaninas, la melanina. Por eso estas también tienen que ver con fenilcetonuria y tienen que ver con el albinismo. ¿Ok? Si no hay melanina, no hay pigmentación y genera este albinismo o fenilcetonuria. Que también justamente lo teníamos acá, pero no se los he explicado porque sueño. Pero espérense, acá lo tenía.
Bueno, los aminoácidos como precursores. Hay algunos que son más importantes ya, hay otros que no son tan importantes. Por ejemplo, glicina, principalmente el glutatión. Chicos, el glutatión antioxidante. Esto sí se los he preguntado a mis asesorados, así que ellos me tienen que responder. Glutatión reducido, yo soy joven. Ya, yo soy joven. Yo tengo más glutatión reducido u oxidado. Reducido. Ya, muy bien, reducido. Ya, entonces, ¿los ancianitos tienen más reducido u oxidado? Oxidado. Ajá. Los antioxidantes, ¿ok? Se encargan de combatir los radicales libres o las especies reactivas de oxígeno, ya que lo han visto en metabolismo. Ya, y estos de acá, el glutatión, es un antioxidante natural que tenemos nosotros. Y estos se encargan, cuando chambean, cuando hacen su chambita, pasan de reducidos a oxidados. Por eso los jóvenes tienen más glutatión reducido, porque han trabajado, han luchado menos con los radicales libres. A diferencia de los viejitos que han luchado más y por ende ya tienen más glutatión oxidado. La creatina también, la creatina, chicos, pregunta para todos, porque ustedes deben saber ya. El metabolismo, ¿cuál es la principal, o sea, no, perdón, ¿cuál es la primera fuente de energía en el músculo? La primera. La fosfocreatina. Ujú, la fosfocreatina. La fosfocreatina es una alternativa de almacenar ATP, porque la ATP no se almacena. Ok, cuidadito que vayan a decir que sí. El ATP nunca se almacena, pero, pero se puede almacenar como fosfocreatina. Este fosfocreatina es el creatina más un fosfato, más un ADP. Ok, y cuando nosotros tenemos o cuando nosotros utilizamos esta fosfocreatina, vamos a liberar la creatina que simplemente es eliminada y vamos a liberar el ATP. Y acá tenemos una liberación de ATP almacenada con esta fosfocreatina. Y esta creatina está, bueno, precedida por la glicina, que es un aminoácido también. Solamente son, eso, ese es el importante y el triptófano también lo resalté porque tiene el ácido nicotínico, que es el único aminoácido que es precursor de una vitamina, porque esta es una vitamina, el ácido nicotínico. Si no me equivoco, la vitamina B5. De ahí me corrigen si no. Pero Creo que es es la la única. B3. ¿La cual? Alicia, creo que es la B3. Y además creo que por eso también estás mencionando la enfermedad de Harnop, ¿no? Ajá. B3, sí, tienes razón. B3. B3 entonces. B3, chicos, ácido nicotínico, esto de acá, tiene que ver con también la enfermedad de Harnop, que es un aminoácido neutro. Ya, chicos, el ácido nicotínico. Y el glutamato también es importante porque siempre lo relaciono con el GABA. Eso me lo preguntaron a mí, en mi pasito. Quedé traumada porque la marqué mal. Ya. Y ya, eso. Y acá está lo de fenilalanina y tirosina. Aquí está fenilalanina hidroxilasa. Si no funciona, no hay formación de tirosina, se puede formar la fenilcetonuria y la tirosinasa se encarga de degradar del metabolismo de tirosina para las eumelaninas, las feomelaninas, todo lo que tenga que ver con melanina. Ya. Si no hay melanina, albinismo. Ya. Y también la tirosina nos puede dar las famosas hormonas tiroideas, el T3, T4, las dopaminas, que está acá, y noradrenalina, adrenalina, etc. Ya. Chicos, me voy a comer esta parte porque creo que ustedes saben eh, por qué la 3-metilhistidina, ¿se acuerdan, chicos? ¿Por qué la 3-metilhistidina nos servía para medir la degradación proteica muscular? ¿Se acuerdan? Ya. Porque nosotros podemos degradar todas las aminoácidos, absolutamente todos. Pero la histidina es un aminoácido, sí, pero la 3-metilhistidina no es un aminoácido. O sea, está metilada la histidina. Y la histidina metilada no se puede degradar. Entonces, esta simplemente se elimina en la orina. Pero sí puede ser medidor o puede ser un indicador de que también nosotros degradamos nuestra proteína muscular.
Esta 3-metilhistidina, principalmente nosotros degradamos las proteínas para que puedan ser reutilizadas, pero esta 3-metilhistidina no es un aminoácido. Como ya está metilada y no se puede volver a utilizar, es una no reutilizable y además simplemente se degrada, se elimina por la orina. Ya, el equilibrio nitrogenado. Ya, chicos, el equilibrio nitrogenado, muy rapidito, tenemos positivo, negativo, y el equilibrio nitrogenado, que es neutro propiamente dicho. El positivo nos sirve más que todo para las gestantes, para los niños en crecimiento y el posoperatorio. ¿Por qué? El equilibrio nitrogenado es, yo ingiero 100 gramos de proteína y yo elimino 100 gramos de proteína. Si yo tengo un equilibrio nitrogenado positivo, yo ingiero 100 gramos de proteína y probablemente elimine 80 o elimine 50, o sea, elimino menos de lo que ingiero, porque absorbo más proteínas y elimino menos. Y esta absorción más es en gestantes, porque obviamente están llevando a su bebé dentro, en niños en crecimiento, porque lo necesitan más las proteínas para su desarrollo, y en el postoperatorio, en donde ha habido una masiva pérdida de sangre y obviamente necesitan recomponer todo lo que han perdido. El equilibrio nitrogenado es lo contrario. Yo consumo 100 gramos de proteína y elimino 120, 130, 140, o sea, elimino más de lo que como. O sea, me estoy al contrario, estoy perdiendo proteínas. ¿Ya? Ya. Ya. Estas chicos, esto ya me lo respondieron. Esto de acá también ya me lo respondieron. Esta también ya me lo respondieron. Creo que ya me habían respondido todos. Esta de acá. Chicos, la activación de MPK en ayuno produce. ¿Qué produce? La B. Ya. ¿Otra respuesta? Todos de acuerdo. Y la Voy B, a explicar. ¿Cuál? 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 la B, la B. B. Sí, es la B. Ya, chicos, la MPK es mi enzima maestra reguladora metabólica. Ya, esta prácticamente inhibe todos los procesos sintéticos y estimula todos los procesos degradativos. Entonces, estimula todos los procesos degradativos e inhibe todos los procesos sintéticos. ¿Estimula la síntesis? No, al contrario. Aumenta la secreción de insulina. La insulina tiene que ver con precursor de compuestos sintéticos, tampoco. Inhibe la oxidación de ácidos grasos. La beta-oxidación es un compuesto degradativo, al contrario, lo estimula. ¿Estimula la síntesis? No, no estimula. ¿Ya? Gluconeogénesis es una síntesis e inhibe. Este también ya me lo respondieron. Este también ya me lo respondieron. ¿Qué más? También esta. Esta, chicos. Esta lo hemos visto en la última clase, ¿no? En enfermedad alcohólica crónica, la vía microsomal MEO se induce y provoca. La B de nuevo. Mayor metabolismo o vida media más corta. Muy bien. ¿Cómo se degradaba el alcohol? Aparte del MEOS, teníamos algunas enzimas. Por la alcohol deshidrogenasa y la aldehído deshidrogenasa. Muy bien. La aldehído deshidrogenasa. Y había mucha producción de qué cosa, ¿se acuerdan? Un De acúmulo de algo. Natache. NADH. Y eso inhibía un proceso. O sea, disminuía algo en la Era NADH. utilizado por la lactato deshidrogenasa para fabricar lactato. Y Ya, ya. Y por eso ya. había también había menos cantidad del piruvato para que no Ajá. pueda pasar a, a, a Krebs, para que no, y no hay mucho salacetato, por lo tanto también por la piruvato carboxilasa. Y como no hay mucho salacetato, en caso de que quieras estar en ayuno, una persona con alcoholismo, la gluconeogénesis no va a ser muy eficiente ya que no hay un salacetato que se puede utilizar por la pepsica. Ujú. Muy bien. Prácticamente es hipoglicemia, porque no hay fabricación de glucosa por el exceso de NADH. Ujú. Bien. Y bueno, el MEOS, que es otra de las maneras que se metaboliza, el MEOS también metaboliza fármacos, debido a que este amplía su trabajo, las cantidades o dosis estándares de anestesia, por ejemplo, en los alcohólicos, en las personas no afecta en nada a los alcohólicos, necesitan más fármaco, más, aquí, porque hay mayor metabolismo, mayor desactivación, inactivación de estos fármacos. Entonces,
tienen vida media más corta. Esto también ya me lo respondieron. Esto no también. Ya, chicos, esto. Ya, durante la fase de inanición prolongada, la principal fuente de energía en el cerebro proviene de... La B. Cuerpos cetónicos. Muy bien. Cuerpos cetónicos. Yo sé que el doctor siempre les dice cerebro, glucosa, 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 siempre glucosa. Pero acuérdense que más o menos aproximadamente a los 22, 26 días empieza a utilizar cuerpos cetónicos. Ya. ¿Cuáles son los dos órganos que únicamente utilizaban glucosa? ¿Se acuerdan? Habían dos. El cerebro y los eritrocitos. Muy bien, Dasha. Muy bien. Ya, chicos, la MPK se activa cuando... La B. No, la C. La C, cuando favoría la treonina 172. Ujú. Muy bien. Muy bien, chicos. Sería la relación de MP-ATP alta. Y ahí sí sería. Y claro, se fosforila. Bien. El ácido linoleico, ya me dijeron, desaturasas y elongasas. Chicas, la gluconeogénesis se usa como principales precursores. La La glicerolilanina. Ujú. Muy bien, chiquis. Esta, La B. lactancia. En lactancia. muy bien, lactancia. Esta también me respondieron. Ya esta. La A. Transportar nitrógeno al músculo La ligado. Muy bien, muy bien. Y esta. Con eso terminamos, porque la otra ya la hicieron. A ver, disminuye la glucólisis en un ayuno prolongado. ¿Verdadero o falso? Demórense, pero piensen. verdadero. Ah, verdadero, verdadero. Muy bien, verdadero. ¿Por qué? Estamos en un ayuno prolongado. No tengo glucosa ahí en sangre. Voy a hacer glicólisis si no tengo glucosa en sangre. No voy a degradar algo que no tengo o que tengo muy poquito. Ujú, eso. Ya. Disminuye la glicólisis. Aumenta la gluconeogénesis. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Chicos, ¿se acuerdan que habían dos procesos que mantenían los niveles de glucosa en sangre? ¿Cuáles eran los dos procesos? ¿Se acuerdan que a partir de 1 hora eran 50 y Sí, 50? a partir de las 16 horas, glucogenólisis y gluconeogénesis. ¿Ya cuál es primero? La glucogenólisis. Ujú. Después 16 horas y la gluconeogénesis principalmente mantiene los niveles de glucosa en sangre. ¿Disminuye la beta oxidación, chicos? ¿Verdadero o falso? Falso. 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 Al contrario, aumenta la beta-oxidación. Estamos sin energía, no tenemos glucosa. Automáticamente tenemos que empezar a hacer beta-oxidación. Chicos, ¿se acuerdan cuál es el órgano que principalmente utiliza ácidos grasos? El El corazón. corazón. El corazón. Aumenta la cetogénesis. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Tenemos Verdadero. que utilizar otras fuentes, exacto. Cuerpos cetónicos. Y el acetil-CoA inhibe la piruvato carboxilasa. ¿Verdadero o falso? Falso. No, sí ¿Por es qué? falso. Porque la piruvato carboxilasa es para crear acetato y vamos a hacer gluconeogénesis y bueno, vamos a utilizar aminoácidos para eso, transaminación y sí, eso. Exacto, esa es una razón. Otra razón también es, acuérdense de, pensé, no voy a mostrar. Acá está. Uy, casualidad. Chicos, cuando yo ingreso, tengo esto, ¿no? Piruvato deshidrogenasa, acetil-CoA. Piruvato carboxilasa, oxalacetato. Si yo formo tanta cantidad de acetil-CoA,
tengo que formar igual cantidad de oxaloacetato. Si yo formo tanta cantidad de oxaloacetato, formo igual cantidad de acetil-CoA. Si yo tengo 20 acetil-CoA, estimulo mi piruvato carboxilasa para que forme también 20 oxaloacetato. Y lo mismo, si yo tengo 20 oxaloacetato, estimulo la piruvato deshidrogenasa para que me genere 20 acetil-CoA y puedan formar el citrato. Prácticamente es que es retroalimentada y es equilibrada. Entonces, en vez de inhibirla, al contrario, la estimula. Y además que la piruvato carboxilasa nos bota oxalacetato, que es principal, que es muy importante para lo que es la gluconeogénesis. ¿Cómo se llama la enzima más importante para la gluconeogénesis? La fosfenolpiruvato carboxiquinasa. La Ujú, la PepsiCa. PepsiCa. Ajá, la PepsiCa. Muy bien, chicos. Listo, muy bien. Ya. Creo que estamos. Bueno, ya estamos. Ya, chicos. A ver, me ha faltado lo de metabolismo, pero he intentado acoplar todo, pero no quiero pasar, ya son más de las 12. Son más de las 12. Entonces ya, chicos, quiero dejarlos ser felices. Si tienen alguna duda sobre metabolismo o X, o tienen alguna duda sobre el examen simulacro que les he hecho, normal me avisan, estoy más que dispuesta. Y nada, chicos, cualquier duda o X que tengan para su examen, me escriben. Les deseo mucha suerte para su examen, el día viernes creo que es. Y nada, un gusto verlos, para mis asesorados, un gusto haber estado con ustedes. Igual tengo pendiente con ustedes el premiecito para Yanela, para Dana. Ujú. Y bueno, en base al simulacro de ahora, también un premiecito para mis mejores notas, que creo que algunos han sacado 19 por ahí. Más vale que no lo hayan hecho con chat, pillines. Ya. Entonces, ya. Eso, voy a dejar de grabar un toque.